Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Ya casi estamos terminando el año, ya el próximo mes empezamos a hacer nuevo calendario para que corran la voz, para que si hay investigadores que quieren participar, pues con gusto les demos a tiempo su lugar, porque sí se agotan rápido. ¿Sí? Bueno, pues hoy tenemos el gusto de recibir a Josefina del Carmen Chacón Guerrero. Ella sí es Chacón. Bueno, que como siempre nos trae historias muy interesantes. Ya saben que ella es egresada de la escuela de la ENA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y pues ha participado en diversas excavaciones y muchas conferencias por todos lados. Es más, ya se jubiló y ahora tiene más conferencias y más trabajo que antes. Pero estamos muy contentos de seguir trabajando para ustedes y para nosotros, porque seguimos aprendiendo y seguimos trayendo cosas nuevas a este seminario. Y bueno, pues la verdad, ¿para qué les digo? Ya la conocen, ya saben cómo trabaja y su trabajo es sensacional. Entonces, ahora nos va a hablar sobre un hermoso viaje que hizo. Y cambió un poco el título de la conferencia, ahorita nos va a decir cuál es, y pues la recibimos con un fuerte aplauso. Ya saben, si no oyen, me avisan y componemos el video. Bueno, ¿sí, verdad? Sí. ¿Sí? Sí, me oyen, ¿verdad? Muy bien. Me hago bolas entre todo esto. Bueno, pues es una plática, realmente no es una conferencia, es una plática de una vivencia que tuve. Bueno, primero, ¿por qué le cambié el nombre? Había puesto Cementerio de Medjugorje, que es un lugar que se encuentra en Bosnia y Herzegovina, que estuve hace poquito, bueno, en octubre del año pasado estuvimos ahí, en este lugar. Es la tercera vez que voy a este lugar, pero en esta ocasión tuve la oportunidad de visitar el cementerio, que no lo había visitado las otras dos ocasiones. Entonces, iba a hablar nada más del cementerio, pero yo les quería comentar, es una vivencia mía. ¿Por qué llegué yo a este lugar tan alejado y que casi nadie conoce? Me dicen, pues, ¿dónde es eso de Medjugorje? No sé qué. Entonces, yo les voy a platicar mi historia, es una historia de mi vida. Es una historia, pues, de fe, ¿no? De fe en Dios, en algo, en que yo soy católica, no sé si ustedes también, pero bueno, para mí siempre la Virgen ha sido la Virgen y el Sagrado Corazón de Jesús. Yo les he pedido mucho siempre, desde que yo era niña tengo esa devoción. Bueno, entonces, esto surgió porque en 1989 Raúl lo nombraron director del Instituto del Centro Regional de Nayarit, de Tepic. Entonces ahí llegamos y bueno, llegamos para estar 3-4 años, porque el gobernador del estado era su amigo de la niñez y el estado estaba muy mal en la cosa cultural. Entonces se enteró que Raúl era antropólogo y todo, dijo, oye, ¿por qué no te vienes para acá? Entonces lo pidió comisionado y así llegamos ahí a Tepic. Estuvimos 3 años trabajando con el gobernador. Entonces teníamos un mes de haber llegado y yo siempre fui muy muégano con mi papá y mi mamá, ¿no? Mi papá ya no vivía en ese momento. Y yo hablaba por teléfono todos los días con mi mamá. Entonces un día llamé y me dice mi cuñada que vivía con mi mamá, que estaba dormida mi mamá. Entonces yo decía, bueno, pues le hablo más tarde, y pues no. Y ya la tercera vez que llamé, yo ya me preocupé porque no me comunicaba con mi mamá. Entonces dije, ¿qué pasó, no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me comunican? Entonces ya mi cuñada me dijo, no, es que tu mamá se puso mal, que la íbamos al hospital, pasó esto y no sé qué. Bueno, perfecto. Entonces yo dije, no,
me desesperé, me puse a llorar, dije, no. Y como me dijeron que se había puesto muy mal, mi mamá nunca se había enfermado. Pero ya en ese momento me dicen, se la llevaron al hospital, entonces dije, no, ya. Entonces yo dije, Dios mío, si ya te vas a llevar a mi mamá, permíteme que yo llegue y me pueda despedir de ella, ¿no? Entonces, pues ya tomamos el camión en la noche, llegamos, era un viernes, llegamos el sábado, la mañana, y ya vimos a mi mamá. Pero para esto, antes de irme, el mismo viernes, cuando yo me enteré que mi mamá estaba enferma, como las 5 de la tarde, yo me fui a la iglesia, entonces a la catedral de ahí de Tepic, y me metí a la iglesia y estuve pidiéndole a Dios, estuve llorando que me dejara ver a mi mamá si ya se la iba a ir, y yo estaba conforme si ya se iba a ir, porque mi mamá ya era grande. En este momento mi mamá tenía 80 años. Bueno, y cuando yo salí de la iglesia, algo me hizo voltear hacia un lado, donde estaba la librería, y había una postal, en donde se veía la cara de la Virgen. Entonces yo me quedé así como extasiada viendo la cara de la Virgen, y salió una monjita que era la que vendía los libros ahí y me dice, ¿no conoces esa imagen de la Virgen, verdad? Le dije, no, nunca la había visto. Y me dice, pues es la Virgen de Medjugorje. Y yo me quedé, ¿Medjugorje? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué? Entonces fue por un libro y me lo trajo, me enseñó. Esto era, para esta fecha era 1989. Entonces me dijo que desde 1981 se estaba apareciendo la Virgen en este lugar, no sé qué, no sé qué. Dije, bueno, entonces me dijo, pídele mucho porque la Virgen está haciendo muchos milagros en este momento. Y yo dije, bueno, pero me llevé la postal y dije, bueno, que lo voy a pedir. Y yo le dije a la Virgen, si tú me curas a mi mamá, yo voy a difundir tu devoción en esta vocación. ¿Cómo estás? Entonces ya regresé y le llevé a mi mamá, le traje la estampa. Y cuando llegué ya le dije, mi mamá no podía hablar porque le había dado una isquemia y estaba paralizada, no podía hablar. Me acuerdo que se la puso así en el pecho. Era sábado, pasó el domingo, el lunes yo la llevé al hospital ¿cómo se llama? Del ejército, y el siguiente lunes mi mamá salió como que si no le hubiera pasado nada, pero nada. Entonces como yo había prometido que iba a dar esta estampa, pues fui a buscar, ya tuve un mes aquí, me regresé y estuve buscando por todos lados y nunca encontré esa postal, pero encontré otra, que es la que nosotros conocemos como la Virgen de la Paz. Bueno, entonces aquí les presento el mapa de dónde se encuentra ubicado Bosnia y Herzegovina, y en el circulito, en la parte roja es donde se encuentra este lugar. Acá ya están estos dos recuadros en donde podemos ubicarnos. En Sarajevo es Bosnia y Herzegovina. Entonces yo prometí que después de esto, de este milagro, iba a ir a visitar a la Virgen. Y yo le dije, cuando pueda yo tengo que ir. Pasaron muchos años y ya, pues no me olvidé, pero pues lo dejé. Después yo me caí, me rompí la pierna y otra vez volví a pedirle y todo. Entonces al siguiente año dije, tengo que ir porque ya tengo que ir. Yo lo prometí, tengo que ir. Entonces, pues ya busqué una agencia de viajes, lo que sea, pero no fui a una agencia de viajes común y corriente, sino que tuve la oportunidad de ir en una peregrinación a este lugar. Bueno, fue una experiencia increíble y todo, pues ahí estuve. Este es el lugar, como era en 1981, que fue cuando se empezó a aparecer la Virgen en este lugar, de unos habitantes de aquí, que son vides, se dedicaban a la vid y era un pueblito muy pequeño que se llama Citruc. Aquí se dedicaban al cultivo de la vid y al cultivo del tabaco. Era gente muy pobre, pero muy, muy espiritual, ¿no?
y todos son católicos en este lugar. Estas son las casitas, como, bueno, ya son estas en la actualidad. Estas son las pequeñas casitas donde vive la gente y siguen cultivando, algunos, ya no todos. El cerro que se ve atrás, esa montaña, en esa montaña es donde se apareció la Virgen. Entonces en esa montaña es donde está la imagen del bulto de la Virgen, y uno sube a esa colina, pero no es fácil subir a esa colina. Por eso les digo que es una historia de fe. Cuando yo iba a ir, una cuñada mía ya había ido y me dijo: ay, estás loca, ¿cómo vas a subir ahí? No te imaginas, yo subí a Gatas, son unos pedruscos, porque es una montaña muy erosionada, pero con piedras como picudas, de volcánicas, pero muy picudas, como de 50 centímetros, así, pico y así. Entonces, uno no va pisando ¿cómo se llama? Plano, sino que tienes casi que meter los pies así, entre las piedras. Yo cuando llegué y vi ahí, dije: Dios mío, ¿cómo voy a subir eso con la pierna recién operada y todo? No me dio miedo, pero dije: no, yo tengo que subir. Y me acordé de lo que me había dicho mi cuñada, y dije: no, yo voy a subir porque voy a subir. La verdad les digo, no sé cómo subir. No sentí cómo subí, no sentí cómo bajé. Bueno, en esta parte es la que está la Virgen, aquí arriba. Ha habido muchos testimonios. La primera vez que la Virgen se apareció fue el 21 de marzo de 1981, en este lugar. Entonces aquí es donde sube la gente. ¿Pueden ver ustedes más o menos el terreno como está de accidentado? En esta parte de arriba. Entonces, tuve la oportunidad de subir. Aquí está Raúl marcándoles donde está el letrero, donde está la subida. Y les puse esta fotografía porque a lo largo de toda la subida están todos los pasajes del Vía Crucis. Entonces uno va rezando, de los misterios de la Virgen, los gozosos. Entonces vamos subiendo y en cada misterio se va uno parando, y vamos sacerdote en estas peregrinaciones y nos vamos parando y vamos rezando el rosario en cada una de estos misterios. Entonces, pues así, un poquito de descanso, y subimos y ahí vamos. Ahí les puse un ejemplo. Son unas lápidas grandes en piedra que están labradas. Aquí tenemos otra vez el cerro que se llama Rodba, a la Virgen que dice la costa. Bueno, pues toda esta parte la subimos y ya estamos aquí en la parte de arriba. Esta es la Virgen. Aquí se encuentra ella en bulto, es tamaño natural. Pueden ver ustedes aquí a un lado de Raúl cómo está el terreno. Aquí está otra fotografía de la Virgen. Está enmarcada, así como vieron ustedes, con unos barandales. Y ahí es donde uno sube, no te puedes acercar hasta donde está ella, sino que alrededor pues ya rezas y te pones ahí a contemplar, ¿no?, a la Virgen. Y esta es la imagen que yo vi la primera vez, que así con la corona, porque la Virgen de la Paz, que conocemos ahora, la representan nada más así, de su traje rosa y su capa azul, pero sin la corona. Esta imagen yo nunca la volví a ver en ningún lado. Después las estampas que compré sí eran así con esta cara y el cuerpo, la vestimenta, pero no era ya no era la corona, ninguna tiene la corona. Esta es la única que la tiene. Esta imagen está en uno de los pueblitos aledaños a donde está la iglesia principal. Miren ustedes, este es el pueblo original, como era, unas cuantas casitas,
y todo era puros sembradíos en este lugar. Es un lugar maravilloso, bellísimo, la gente es hermosa en su trato, en su persona, bueno, es un lugar muy espiritual. Ustedes llegan ahí, sienten esa espiritualidad. Yo nunca lo había visto, he ido a Fátima, a muchos lugares así, en la villa, bueno, aquí nosotros a nuestros santuarios y todo, pero nunca en mi vida había sentido, o he sentido de esas 3 veces que he estado ahí, esa espiritualidad de la gente. Pero lo entiendo porque nosotros sí, aquí los mexicanos hemos sufrido la independencia, la revolución, todo esto, pero allá la guerra es otra cosa. Es otra cosa. La gente aprecia realmente lo que tiene, lo que valora todo. Bueno, yo veía a los niños en la iglesia, como afuera, porque hicieron un santuario por fuera, que son tranquilos, sentaditos, no están caminando para allá y para acá, como no son inquietos, ¿no? Una cosa tan diferente que realmente a mí me dejó impresionada la espiritualidad de ese lugar, realmente. Bueno, entonces aquí tenemos a los niños, eran estos 6 niños a los cuales se les apareció la Virgen. Aquí está. Estos niños que ustedes ven ahí, el niño que se ve hasta arriba, era el más pequeño que se encontraba ahí cuando la Virgen se les apareció. Aquí están en éxtasis ellos, en esta primera fotografía. Están viendo a la Virgen. Ellos platicaron que cuando ellos vieron a la Virgen, la Virgen se les apareció con un niño en los brazos. Entonces, pues ellos sabían que era la Virgen, pero que era muy hermosa, la describieron y todo esto. Entonces, cuando ellos regresaron a su casa, después de tener de presenciar esta aparición, pues nadie les creía, sus papás también estaban diciendo, no, pues están locos estos niños, pero los 6 decían lo mismo exactamente, cómo era, cómo estaba vestida. No estaban juntos, sino que cada quien en su casa describió a la Virgen como la habían visto, ¿no? Bueno, entonces aquí son otras fotografías en donde se ven ya en diferentes edades, ¿verdad? Estos niños a los cuales se les había aparecido la Virgen. La chica que está con el pelo güero, la conocimos esta última vez que fuimos. Ella todavía vive ahí en este pueblo y ella nos platicó cómo había sido las apariciones y cómo ella sigue promocionando que visiten a este pueblo, ¿no? O a la isla. Aquí está de la parte izquierda, donde se ve la gente hincada, fue cuando se apareció la primera vez. Y toda la gente subió al cerro, a donde los niños habían dicho que se había aparecido la Virgen. La fotografía del medio es, esta cruz la pusieron después de que fueron las apariciones. Y no, esta la pusieron en 1933, que fue cuando estaba la guerra, donde ellos se tuvieron que salir, mucha gente se salió y se fue a otros países. Y este es el cerro, a la derecha. En la noche también puede subir y se ve todo alumbrado. Esas lucecitas que ustedes ven, todo el camino está alumbrado y la gente sube también en la noche a adorar a la Virgen, ¿no? En este lugar. Aquí encontramos en el lado izquierdo la iglesia, como era esa pequeñita iglesia de cuando se apareció la Virgen. Después esta iglesia se derrumbó y ahora tenemos que es la nueva, la que está a la derecha. Esa es la que se visita ahora. Pero es una iglesia pequeña, no es muy grande. Entonces, la gente empezó a propagar las apariciones de la Virgen y entonces empezó a haber ya mucho turismo que iban a hacer sus peregrinaciones ahí. Y entonces aquí tenemos de la fotografía de arriba una vista aérea de cómo está la iglesia y después ese techo y estas líneas que se ven así son todas las bancas en donde se siente la gente. Se llena completamente todo ese santuario, todos los días. Así esté nevando, el frío, lo que sea, se llena completamente este lugar. Está rodeado de bosque, de plantas, de vegetación, de flores. Es un lugar maravilloso, de mucha paz.
Y esta es la imagen de la Virgen que se encuentra dentro de la iglesia, y ahí es el lugar. Bueno, y también hay un Cristo que le llaman el Cristo resucitado, que es una estatua que hicieron de bronce, pero en la parte que ustedes pueden ver se ve una cruz como acostada. Este Cristo se supone que le llaman resucitado porque se supone que se levantó de ahí de la tumba, y así lo están representando. Pero de este Cristo también tiene una característica: del lado derecho de su rodilla está saliendo como agüita todo el tiempo. Ya le hicieron análisis, le hicieron estudios, le hicieron no sé qué tanta cosa, y siempre está saliéndole agua. Entonces la gente pues va y pone un pañuelo, pone lo que sea, y es algo bendito, ¿no? Es un acto de fe, ¿no? Que la gente va y cree y toca ahí la rodilla, pero lo tocas, se moja y le sigue saliendo una gotita de agua del lado derecho de la rodilla. Ese es otro nivel, ¿vale? Pues bueno, ya vamos a pasar ahora al cementerio. Ustedes saben que cuando, desgraciadamente, los pueblos en todos lados, al principio, se acuerdan que se enterraban a los difuntos alrededor de las casas, ¿no? Primero, fuera de las casas. Después ya en las iglesias, en los atrios de las iglesias. Y adentro, los que tenían más dinero, pues podían enterrar a sus difuntos adentro de las iglesias. Pero pues pasando el tiempo y como va cambiando todo, la modernidad, aquí era un panteón precioso. Yo no lo llegué a conocer como era original. Este lugar tiene nada más 4.800 habitantes, sigue siendo muy pequeño, aunque ya está lleno de casas de huéspedes, digamos, y uno solo hotel. Y pues la modernidad ya nos alcanzó, desafortunadamente. Entonces, yo lo que vi del panteón, pues ya no fue exactamente lo original, pero todavía alcancé a ver algunas tumbas como eran antes, como son ahora, y cómo están haciendo ahí todas las excavaciones para poder hacer más sitios para poder enterrar a sus difuntos. Bueno, miren, ahí la gente, este es un tipo de ofrendas que ellos ponen, las veladoras, ellos las ponen en estas especies de vasitos para que no se apaguen. Entonces ahí las meten en estos vasitos blancos y ya las prenden, y ahí esa es la forma de que ellos se puede conservar la veladora encendida. Ese cuadrito que se ve es todavía de las tumbas antiguas. Las tumbas antiguas tenían, este de aquí de la derecha, ahorita les explico de la tumba antigua. Este de la derecha es una tumba, un monumento que está puesto en uno de los caminos, que ahí murió esta persona, y ahí sí hacen monumentos, así como están en los panteones, exactamente los vuelven a reproducir o a hacerlos en la calle, bueno, en la calle no, sino en las orillas de la carretera donde haya muerto la persona. Como nosotros aquí ponemos solo una cruz, allá no. Y otra cosa que ellos han hecho ahora es poner la fotografía del difunto, que antes no lo hacían, solo ponían la cruz y labraban la cruz a veces ahí con el nombre de la persona y ya. Y los entierros eran en el suelo. Ahora ya han hecho otro tipo de enterramientos más modernos, y ya con mármol. Antes era todo de piedra. Miren, aquí tenemos una representación de cómo eran las cruces en ese momento, y aquí juntito ya ven ustedes que ya está lo moderno, ¿no? Ahí está la parte de otra tumba que ya es de mármol. En la fotografía de la derecha igual todavía vemos dos tumbas antiguas, son en el suelo exactamente, sin lápida porque ellos labran en la piedra, y en medio la que ya, esta todavía no está ocupada, la del medio, es el cajón como ellos lo ven ahora. Aquí tenemos otra representación de otra tumba antigua, vean cómo es, y otra vez a los lados ya las modernas.
Estas de la derecha ya son unas tumbas que están casi pegadas al muro del cementerio en la parte de atrás. Yo entré por la parte de atrás del cementerio porque ahora cambiaron la entrada. Antes era un lugar adelante donde había unas rejas muy bonitas y todo, pero ahora que fui, pues ya las rejas están en el suelo, ya está quitado todo, ya está transformado completamente. ¿Ven ustedes las tumbas antiguas? ¿Cómo eran las cruces? Ya muchas pues están tan erosionadas que ya no se les ve nada de grabado, ¿verdad? Aquí están otras. Miren aquí la modernidad, cómo cambió todo en la parte de atrás. Tenemos una de las tumbas antiguas. Y eran siempre de piedra caliza, y alrededor, y la cruz, nada más. No tenía lápida, ni fotografía, ni nada. Otra. Esta es una tumba familiar, la que se encuentra aquí, que ya es de las modernas, pero no está forrada de mármol, no está hecha de mármol. Todavía siguieron siguieron haciéndola en piedra. Entonces, más bien es piedra este cemento. Aquí tenemos otras. Todas estas que son antiguas, como hacen entre cuadros. Una es familiar, la otra es unifamiliar. También han puesto, otra cosa muy chistosa, que yo no lo había visto, banquitas enfrente de las tumbas para sentarse ahí a rezar y estar ahí platicando con sus difuntos, ¿no? Y descansar y todo. Como ustedes pueden ver ahí en la parte de atrás de la fotografía de la izquierda, cómo están las banquitas ahí para sentarse Muchos han hecho su banquita enfrente de la tumba. Aquí tenemos otras de las tumbas antiguas y atrás ya lo moderno. Otras más, que son las únicas que todavía dejaron, pero posiblemente ya la última vez que vaya ya no van a estar. Ya esto ya quedó como un recuerdo. Y estuve buscando a ver si había una fecha para cuando empezaron a hacer esto, pero no. Y además había muchos árboles entre todas las tumbas que estaban ahí. Como ustedes pueden ver, ese árbol que quedó ahí, ese pino, pues ya se está secando. Porque como han estado excavando y cambiando todo, pues ya también no han tomado cuidado de la vegetación. En los panteones antiguos todavía he encontrado que hay muchísima vegetación, los árboles que estaban ahí los han dejado, pero aquí ya pelaron todo, ya quitaron todo. Y también pueden ustedes ver cuántas ofrendas tan increíbles ponen ahí. Hay muchas cosas de porcelana, de flores de porcelana, fotografías. Miren, las tumbas todas llenas. Esta es una vista original. La parte de atrás es la capillita nueva. En esa foto, en la de la izquierda, ahí tenemos la capilla nueva. Y ahora ya la gente aquí, esta tumba de la izquierda, exhumaron todos los restos y ya los pusieron en la tumba nueva, y ahí tienen las fechas y los nombres de todos los difuntos que se encuentran ya en este lugar. Miren cuántas cosas, y las fotografías, ¿no? Que es una característica muy especial de estos lugares que he visto, de que ponen la fotografía de la persona que está enterrada ahí. Aquí está otra. Estas ya son más modernas, antes de las que ya están súper modernas ahora, que son las de mármol. Aquí ven ustedes, aquí está toda la familia, ¿saben cómo era? Y ahí sus dos hijos que están enterrados también. En la de la derecha también ya es todavía una de las tumbas, no antigua, pero sí vieja, donde todavía las hacían así sin el lujo que las tienen ahora con el mármol negro. Esa todavía la pudieron hacer así. Aquí tenemos un elemento de una lápida que hicieron nada más así con unas hojas de laurel.
Y aquí está otra vez, esta es la tumba de las fotografías que les enseñé, que les mostré. Otra más familiar, ahí está, estos también los exhumaron y los pusieron en este lugar. Y aquí otra, dejaron la cruz que había sido de la tumba vieja. Aquí está otra vez con sus fotografías de las personas. Y siguen las veladoras, eso sí no las dejan de llevar. Otras más. Hay además unos paisajes maravillosos, unos cielos azules hermosísimos. Ahí pueden ustedes ver el árbol que les decía, que es lo único que dejaron ahí en medio, en este lugar. Aquí otra. Detrás se ve la capillita. Y aquí, este es un ejemplo de cómo están excavando toda la tierra. Y están haciendo esos cajones que son es lo nuevo que están haciendo para ver el cielo, para que exhumen a sus difuntos de las tumbas antiguas y los pongan en esto que ya está moderno. Entonces estas excavaciones están haciendo, ven ustedes cuántos se bajaron del terreno y cómo están haciendo los cajones ahí para después venderlos. Ya, en la parte de... Sí. Y aquí está una vista general, la capilla, la iglesia es de Santiago Apóstol, Santiago el Mayor, es su patrono de ahí. Y esta es una imagen de la Virgen que está a la entrada de donde está la capilla. Es parecida a la que se encuentra en la parte de arriba del cerro de la colina donde sube, la colina de las apariciones. Y aquí por último tenemos a la Virgen de Medjugorje, que nosotros la conocemos como la Virgen de la Paz. Y bueno, pues esa fue mi historia de vida y mi plática. Gracias. Está bien interesante. Siendo un pueblo tan católico, como dicen, ¿no? y los elementos que están en la tumba es la cruz. Es la cruz, nada más. No sí, eso tengo que investigar por qué nada más está la cruz. Está la cruz, porque ya ves que nosotros, y bueno, lo que hemos visto de muchos, pues están una serie de elementos religiosos que se repiten casi en todo, ¿no? Y aquí solo la cruz. Y aquí bueno, ellos son croatas. Son católicos, pero no sé si son católicos ortodoxos. Ajá, sí, también, claro. Porque hay muchos tipos de católicos, ¿verdad? Entonces, claro. No son católicos apostólicos. O sí, bueno, sí, más bien sí son católicos apostólicos, porque somos los únicos que tenemos en la Virgen, los demás son los cristianos. ¿No? Pero sí, está bonito. No, y es un lugar nada más que de y el lugar es de cielo. Hay alrededor de donde está la iglesia, está lleno es un bosque hermosísimo con árboles así que se encuentra en el camino. En ese camino están todos hay una serie de misterios que tú puedes ir rezando en cada uno también. Al final está el Cristo que es muy, muy alto, debe tener como 6 metros de alto, Cristo resucitado, y también la gente acude mucho allí. Y también ya se han hecho, a partir de las apariciones, se hicieron varias casas para la gente que necesita, que era muy pobre este pueblo. Y ahí atienden en la comida, en la escuela y todo esto, a las personas que no tienen recursos. Y también hay otro que es como escuela, y hay otro donde entran los chicos que son drogadictos y todo esto. Pero solo no les dan nada de medicina ni nada de nada, lo único que les dan es la espiritualidad. Es puro rezo, pura cosa de estar rezando y de fe y todo, y con eso los alivian. Es que es una cosa que de veras
La fe mueve montañas. Bueno, eso es lo que yo les iba a decir. A mí sí, yo ahora sé que la fe mueve montañas, porque yo, si ustedes vieran ese cerro, dirían, no es cierto, tú no subiste ahí con la pierna así. Por eso yo dije, no sé cómo subí, no sé cómo bajé. Como yo sentía como, no sé, después cuando vi y bajé, dije, yo me voy a acabar. No sentía nada de cansancio, nada de, no sé, nada, se me iba agarrando de la mano y yo decía, ¿cómo subí? Vuelvo a ver y volví a ver esta vez, ¿cómo subí yo esto? No sé cómo, yo sentía que como que flotaba así, no sé, fue una cosa maravillosa, realmente maravillosa. Muy bonita tu historia de vida. ¿Qué más? Maestra, tenemos muchas gracias por compartir nuestra experiencia de vida. Mencionaba que iba, bueno, fueron ese viaje como parte de una peregrinación. Sí. ¿Visitaron algunos otros santuarios, algunos otros? Sí, pues estuvimos en Lourdes. Bueno, esta última vez fuimos a uno que se llama Clarabandal, que yo ni siquiera sabía que existía. Este sitio, bueno, la verdad a mí me impresionó mucho en las montañas de España. En las montañas fuimos a Madrid, bueno, después a la catedral, todo esto que ya había conocido, pero fuimos a este lugar porque muchas personas que íbamos ahí, bueno, que iban ahí, no, que vamos a Garabandal, no sé qué, yo dije, pues, ¿qué es este lugar? Este lugar está en las montañas, un lugar, como yo fui en octubre, hacía un frío tremendísimo, nos tocó, y mucha lluvia y todo esto. Entonces es un paisaje increíble porque va subiendo una montaña y todo así como, a mí me encanta la neblina y todo esto, ¿no? Como muy misterioso. Llegamos al lugar y ahí sí es un pueblo, sí no pude visitar el cementerio, pero es un pueblo muy, muy alejado de la ciudad. Y cuando llegamos a este pueblo, pues empezaron una plática, nos llevaron a una plática en un lugar junto a la iglesia, una iglesia muy antigua, muy bonita, pequeñita, y nos llevaron a la plática a otro lugar, y dicen que ahí se apareció la Virgen 3 veces nada más, pero la Virgen ya no se volvió a aparecer ahí más que 3 veces, porque la mitad, lo curioso de este pueblo que me impresionó, la mitad cree en las apariciones y la mitad no cree. Eso yo nunca me había fijado en eso, entonces me impresionó mucho este lugar. Y en la iglesia hay un sacerdote, hay un crucifijo que lo tienen como en una reja, pequeño, que solo lo sacan en los días especiales, porque se supone que ese Cristo lo tenía la persona en sus manos cuando la Virgen se le apareció, entonces es bendito, entonces lo pusieron ahí. La persona a la cual se le apareció la Virgen ya no vive en este lugar, vive en Estados Unidos, pero la hermana de esta señora, a la cual se le apareció, porque ya era adulta ya cuando se le apareció la Virgen, se fue y la hermana sí se quedó viviendo en la casa de los papás. Y esta señora es la que tiene la casa de huéspedes, digamos, y es la que nos platica de su hermana, nos enseña fotos y todo esto. Y hay otra cosa muy curiosa de este lugar, que en la iglesia, al final, el sacerdote, bueno, oímos la misa y todo, ¿no? Cuando terminó la misa, el padre nos dice, vengan, fuimos a la sacristía, y había unas botellitas, me acuerdo, eso fue bien curioso para mí. Dice, les voy a dar agua exorcizada. Yo sé que es agua, bueno, todos te dicen el agua bendita, ¿no? Pero aquí es agua exorcizada, bueno. Nos dio unas botellitas con agua exorcizada para que bendigamos a la gente cuando está enferma, no sé qué. Y nos dio una cajita así de un topercito lleno de sal, que también es sal exorcizada. Entonces les voy a contar mi experiencia de la sal y del agua. Cuando regresamos de ahí, de este lugar de Garabandal, regresamos a Madrid, y porque de Madrid nos íbamos ya para Medjugorje. Entonces, caminamos muchísimo ese día, y cuando llegué, yo me acosté, me empezaron a dar unos calambres que me quería morir, pero no, me revolcaba de las piernas, pero horrible, que era una cosa espantosa. Y yo empecé a gritar, porque cuando me da el calambre, pero en las 2 piernas, y desde aquí de la cintura para abajo,
Dios mío, ¿qué me pasa? Entonces Raúl estaba bien asustado. No, es que no aguanto los calambres. Y una de las señoras que estaba al otro lado, en el otro cuarto, oyó y fue a tocar. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? No aguanto los calambres. Espérate. Va por el agua exorcizada y va por la sal. Y me dice, a ver, saca el agua y me empiezas a rociar así las piernas. Abre la boca y me pone un grano de sal y se pone a rezar. Se me quitó así los calambres. Entonces yo dije, bueno, entonces yo ya tengo la sal y el agua para cuando se enferman algo, nomás me visitan y yo se las doy gratis. Y les doy la consulta gratis. Sí, fuimos he estado en Lourdes, en Fátima, en Israel. Bueno, también esta vez fuimos a Israel. No, ahí confirmamos nuestros votos, nuestro bautizo otra vez en el río Jordán. Bueno, lugares, para mí, que yo sí creo en muchas cosas, en Dios, para mí ha sido maravilloso. Ya es la segunda vez que voy a Israel y quiero volver. Y a este lugar te dan ganas de regresar y regresar. Hay gente que ha ido hasta 10 veces, que yo no lo podía creer. Pero bueno, si la fe sí mueve montañas. ¿Ahí son cristianos ortodoxos? No son católicos, ortodoxos. Pero también hay ortodoxos, sí, porque son croatas. Pero en la iglesia no hay imágenes ortodoxas como en otras iglesias ortodoxas. La iglesia es completamente como la nuestra, la iglesia católica, porque tiene a Santiago Apóstol. Ya ve que en las iglesias ortodoxas está tapizado así de imágenes, ¿no? De las iglesias ortodoxas, tapizado de imágenes, sobre todo de la Virgen y de Jesucristo. No hay casi santos en las ortodoxas. Y en esta está nada más, pues así igual como cualquier capilla católica. Así está la cruz en medio, la Virgen a un lado y el santo patrono del otro lado, así. Nada más es lo único que hay en la iglesia pequeña. En todo ese sitio grande donde hicieron el santuario, donde van a ir rezando a la gente, porque va tanta gente, tantas peregrinaciones. Hay otra cosa bellísima, que la misa la hace como de 20, 30 padres, pero se da en croata, en español, en italiano, en francés, en alemán, en todos los idiomas. Entonces todos los días está un letrero de a qué horas es cada misa para que la gente vaya a rezar. Yo me pasé la primera vez, en la mañana fui hacia la misa, pero en la tarde me quedé desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche y yo no me cansé, no me aburrí, no, estaba así como en éxtasis, la verdad, la primera vez que fui. Y la segunda que fui, llevé a mi hijo, que yo le había pedido que tuviera ya mi hijo, que nos diera un nieto o nieta. Y tuve la suerte de que ahí fue cuando mi hijo me dijo, mamá, ya vamos a tener un bebé. Entonces ya le dije, pues los voy a llevar a la frente de la Virgen para darle las gracias, porque ella me lo concedió. Dije, a la Virgen le pedí. Y ahí los llevé, fue muy rápido porque íbamos en otro tipo de viaje. Y bueno, pues ya. Y ahora le platico a mi nieta que ella conoció a la Virgen cuando estaba en la pancita de su mamá. Eso no se pregunta. Más o menos. No, por persona. Pero ahorita póngale ahora cómo está. Pero mire, no, más o menos. Hay que saber porque es muy diferente. Pero fueron 20, casi un mes. O sea, miren, estos viajes también porque gastan mucho en la comida. Entonces, nosotros desde aquí siempre lo que hacemos es llevar pagada la comida, llevar pagada, bueno, el desayuno siempre está incluido en los hoteles, siempre, pero llevamos pagada la comida. La cena ya no, porque luego en la noche no todos cenamos o cenan, y ya se te antoja cualquier cosa y ya lo comes. Pero la comida y el desayuno siempre están incluidos. Pero eran varios aviones, son varios hoteles. Hoteles siempre son de 4 estrellas, no son ni más bajos ni más altos, están muy bien. Hoteles muy hermosos, a veces nos han tocado en conventos o en monasterios, no, es una belleza. ¿Y hay libros en español de la iglesia? Sí,
a mí me enseñaron, pero ese libro yo ya no lo he visto en ningún lado. Y cuando va uno en esa peregrinación le regalan a uno los libritos de la historia para que sepa. Mucha gente dice, voy a ir, pero no saben ni qué onda, a dónde va a ir. Ay, voy a ir a este viaje, pero ¿a qué o qué? Y dice, no, pues no, que mi amiga me dijo y yo voy. Entonces ahí al principio le dan a uno el soporte. Ellos tienen mucho cuidado, esta agencia, de dar la información en sus libros, en todo, y es realmente son viajes muy espirituales. Realmente lo que uno va es a llenarse de fervor, de cosas hermosas, ¿no? O sea, yo a darle gracias a Dios de que nos dejó, aquí estamos, ¿no? Estamos vivos después de tanta gente, amigos, conocidos, desconocidos, toda la gente que se fue con esta pandemia espantosa. Pero bueno, aquí estamos y pues sí, yo seguiré viajando porque me fascina viajar. Eso es mi vida. No sé, creo que se te tiene. Sí. Y ahora ya no. Maestra, yo nada más iba a preguntar, el Cristo que emana agüita, ¿de qué material es? Es de bronce. Bronce. ¿Quieres decir que era de bronce? No, yo no escuché, pero Sí, es de bronce. Y pues ya le buscaron por todos lados y realmente es como un milagro. Que esté Gracias. manando el agua. Pues le agradecemos muchísimo su plática y bueno, compartir algo tan sentido, pues es bonito también, ¿verdad? Y pues la despedimos. La plática con todo que hablando y le damos un desconocimiento, bueno, ¿cómo crees? Aquí está. Muchas gracias. Muchas gracias. No, pues gracias a ti. Y me emocioné mucho por eso que iba a ayudar. Pero lo importante de esta plática. Bueno, esta plática, miren, me da pena que haya un poquito público, ahora sí no sé qué pasó. ¿Quién sabe? Quién sabe, porque ya ves que la vez pasada sí estuvo bastante. A veces son las manifestaciones, es increíble, ¿no? Sí, me encanta seguir viviendo aquí, pero sí es complicada. Pero sí llamó mucho la atención el título y varios me preguntaron si se iba a grabar, y dije que sí, y pues ya la verán cuando la pasen por el internet. Pero bueno, ¿quién es Josué Franco Sáenz? Es egresado de la licenciatura en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pura gente. Estamos en casa. Desde 2013 hasta la fecha ha colaborado con el pueblo de San Lucas Oloc, Estado de México, en el rescate de su historia y tradiciones gracias al manejo y especialización de fuentes históricas novohispanas de los siglos XVI al XVIII, siendo esta su principal línea de investigación. De 2014 a 2016 fue catalogador de las colecciones Eusebio Dávalos Hurtado y Gonzalo Vázquez Vela, pertenecientes al Archivo Histórico de Lina. En 2017 participó con una colaboración dentro del capítulo 4 del Mapa de México Tenochtitlan y sus contornos hacia 1550, obra reeditada por el finado doctor Miguel León Portilla. En los últimos 6 años ha desarrollado su carrera profesional dentro de la archivonomía como coordinador de archivos de la empresa Grupo Piña Verde. Título de la presentación y que quede asentado: la pena de muerte vista a través de algunas fuentes novohispanas del siglo X. Fue muy interesante y vamos a escucharlo. Lo recibimos con un aplauso. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por su atención. Trataremos de hacerlo un poquito dinámico. Voy a hacer una apreciación ahorita lo que comentaba Inge. El título de la plática que acabamos
no demuestran, no son conferencias, yo quiero hacerlo también una práctica. Es la muerte por artefactos, inquisición de instrumentos de pena capital en la Nueva España, siglos XVI al XVIII, y más que venirles a darles una lista de los instrumentos que de por sí fueron pocos los que se establecieron ya con el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición a partir de 1571, oficialmente ya como tribunal tal, en realidad fueron nada más tres artefactos de pena capital. Vamos a contextualizar mejor estos instrumentos a través de esta institución que al final del día, hoy por hoy, sigue teniendo una leyenda negra, ¿no? Como la Inquisición. Entonces, vamos a comenzar. Con una introducción, la estructura de esta presentación, vamos a primero revisar cuáles son los antecedentes históricos del Tribunal del Santo Oficio de manera general, desde Europa hasta aquí la misma situación instalación en Nueva España, el siglo XVI, que es la Inquisición monástica y episcopal. También voy a dar unos ejemplos para que entendamos esta diferenciación que se da entre estos dos tipos de Inquisición. El siglo XVII, ya con los autos generales de fe, que también hay dos crónicas muy importantes que si tienen la oportunidad de revisarlas valdría la pena, porque son muy descriptivas. Al final del día, quienes estuvieron ahí relataron prácticamente todo lo que era vamos a llamarlo así, espectáculo que se implementaba en aquellos tiempos. Ya para el siglo XVIII, con justamente el movimiento ilustrado, bajan un poquito los casos, ya no se dan tantos autos de fe como lo fueron en el siglo XVII y XVI previamente, pero también vamos a platicar aquí un poquito acerca del Provisorato de Indios, que fue una institución similar a la Inquisición, pero que nada más estaba facultada para procesar a naturales y chinos, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a empezar. Los antecedentes históricos de este tribunal, pues bueno, sabemos que en el siglo XII-XIII aproximadamente, en el sur de Francia y el norte de Italia, surge este movimiento propiamente contra los cátaros albigenses. Recordemos que estos movimientos que surgen en la ciudad de Albi, en Francia, van a ser instrumentos, bueno, un movimiento religioso que condenaba el uso de los sacramentos y todo lo que tiene que ver con la jerarquía eclesiástica para ese momento. ¿Sí? Ellos no reconocían nada que tuviera que ver con todo lo católico. Entonces, evidentemente, la Inquisición surge en este contexto. ¿Qué hace la Iglesia Católica? Crear un aparato jurídico, crear un aparato institucional que contrarrestara estas para ellos herejías, ¿no? O estos grupos o estos movimientos ideológicos que iban justamente contra el dogma de la fe católica, ¿no? En el año de 1233, el Papa Gregorio IX formaliza ya el tribunal como tal, ¿sí? ¿A qué me refiero con que lo formaliza? Bueno, evidentemente ya lo dota de un aparato jurídico para poder procesar o ir en contra de estos herejes que ellos consideraban así como tal. A este periodo se le va a llamar el periodo de Inquisición de los dominicos, porque va a facultar el Papa Gregorio IX, los va a facultar para que ellos sean los que van a llevar a cabo justamente todos estos procesos, ¿no? Particularmente, como les repito, en contra de este tipo de herejías, ¿no? Para el siglo XV, pues bueno, ya vemos un poquito más de avance, 2 o 3 siglos después, la instalación de la Inquisición española. Ahí la figura que va a recaer esta institución va a ser en el Papa Sixto IV. Él de alguna manera dota a la Inquisición de cierta autonomía. Y aquí hay algo muy interesante: esta Inquisición va a estar al servicio de la monarquía hispánica, es decir, en este caso de los reyes católicos, Fernando e Isabel. Entonces aquí va a haber no cisma, pero sí de alguna manera un separamiento en las inquisiciones que se venían practicando siglos atrás. Y ya para el siglo, como repito, el siglo XV, la Inquisición española va a ser de alguna manera autónoma de la Inquisición papal, ¿no? Que se había practicado siglos anteriores. Igualmente aquí surge, creo que la leyenda negra al final del día recae en un personaje que ha sido, desde nuestro punto de vista, maltratado, ¿no? Hay que siempre contextualizar a los personajes históricos en su contexto, ¿no? Difícilmente hay muchos
historiadores, colegas que siguen dogmatizando a los personajes históricos, y se nos olvida que también eran hombres, que también eran personas con sentimientos, sí, de acuerdo, en un contexto distinto al nuestro, por supuesto, pero que al final del día estaban trabajando para una institución como era la Iglesia, ¿no? En este caso yo me refiero a Fray Tomás de Torquemada, ¿no? Siempre hacemos alusión a cuando algo está demasiado feo o no estamos de acuerdo y se nos imputa algo, bueno, siempre sale a relucir este personaje, ¿no? Él es muy cruel con el inquisidor Torquemada, ¿no? Entonces, bueno, este fraile dominico, por cierto, dota a la Inquisición española de un aparato burocrático. Es decir, ya vamos a empezar a ver aquí un aparato sobre el cual se va a gestar la Inquisición como tal y sobre los cuales esta burocracia va a empezar a trabajar, es decir, ya va a haber calificadores, va a haber fiscales, va a haber familiares del Santo Oficio, va a haber barberos, va a haber médicos, es decir, todo este aparato burocrático sobre el cual van a empezar a trabajar, ¿no? Evidentemente, el mayor delito que hasta este momento se perseguía por la Inquisición en Europa, evidentemente, era la herejía. Era el delito sobre el cual se tenían los peores castigos, sobre el cual se establecían las mayores penas de tortura, de relajación en este caso, y bueno, evidentemente, pues, fue un periodo, como les comento, ¿no? Donde se empezó a gestar esta leyenda negra. La imagen que vemos en la parte superior corresponde justamente al inquisidor Torquemada. Es una pintura muy interesante porque, como les comentaba hace unos minutos, ¿no? Un auto de fe era verdaderamente un espectáculo, ¿no? Tenía un guión precisamente marcado, es decir, qué quería dar la Iglesia como institución, qué mensaje quería dar la Iglesia como institución, pues era evidentemente el poderío y lo que les podía pasar a quienes estuvieran en contra de su dogma, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito más adelante aspectos de autos de fe que ya se generaron aquí en España, pero la imagen que les muestro en la parte superior pues es justamente del inquisidor Torquemada en un auto de fe allá en España, y la que se muestra en la parte inferior es evidentemente ilustrativa. Es una imagen donde se representan dos frailes dominicos de esta Inquisición dominica que les comentaba hace unos minutos. Vemos al verdugo evidentemente y también la rueca, ¿no? Un reo dando, bueno, en este caso padeciendo tortura, ¿no? Vamos a seguir. Vamos a dar ya el brinco a América. En este caso, la Inquisición novohispana, bueno, una vez que se da el proceso de conquista en 1521, ¿sí? Evidentemente había que poner en práctica el proyecto de evangelización, ¿no? Cortés manda a pedir las órdenes mendicantes, entre ellas evidentemente los franciscanos, dominicos, en un primer momento, agustinos después. Y bueno, se va a dar lo que se conoce como Inquisición monástica en los primeros años posteriores a la caída de México Tenochtitlan, ¿no? La Inquisición monástica se calcula en un periodo entre 1522 y 1533. ¿Quiénes van a ser estos inquisidores? Los frailes evangelizadores, particularmente los de la Orden de San Francisco y algunos dominicos. Pero la responsabilidad de llevar a cabo este tipo de castigos, vamos a decirlo así, va a recaer en los frailes franciscanos. Y un ejemplo muy claro que tenemos, que les quiero mostrar, es el ejemplo de Fray Martín de Valencia. Recuerdan que él llega en el grupo de estos 12 franciscanos que arriban a Nueva España en 1524, pero aquí en 1526 se da el proceso a 5 caciques y una mujer de Tlaxcala. La imagen que vemos en la parte inferior, que se muestra un poquito bien, muestra justamente a los frailes en la parte inferior, los frailes del Orden de San Francisco. En el otro extremo vemos a Cortés, el conquistador. En medio vemos a 2 personas que están siendo ya quemadas en la hoguera y que previamente se les dio muerte por garrote. En la parte superior vemos que están representados 5 personas, 5 caciques de Tlaxcala y una mujer. ¿Por qué fueron procesados estas personas? Por idolatría. Recordemos que ese choque, esa pugna que hay primero entre 2 formas de entender distinta la realidad, ¿sí? En cuanto a fe, en cuanto a cuestiones cotidianas,
Se da una pugna y evidentemente lo primero que iban a castigar estos frailes evangelizadores pues era el dogma, ¿no? Que no encajaba dentro de su entendimiento, ¿no? Entonces se les da proceso a estos personajes de la nobleza tlaxcalteca, y evidentemente la imagen corresponde al cuadro 14 de la relación geográfica que elabora Guido Muñoz Camargo, historiador hispano tlaxcalteca. Y bueno, en la parte superior vemos a Fray Martín de Valencia, ¿no? Entonces, con esto quiero dar a entender que se sientan las bases de una primera Inquisición no formalizada, ¿sí? Estos hay que recordar que también actuaban de acuerdo al contexto en el cual estaban interactuando, ¿no? Posteriormente viene una segunda etapa de esta Inquisición que se va a llamar episcopal. ¿Por qué episcopal? Porque van a ser evidentemente los obispos quienes van a tomar ese manto, ¿sí? Van a ser los obispos inquisidores, y se da un periodo de 1535 a 1570. En la imagen del lado derecho podemos observar a Fray Juan de Zumárraga. Fray Juan de Zumárraga en el año de 1539 es también célebre por esa situación, entre muchas otras cuestiones, ¿verdad? En 1539 inicia un proceso contra el cacique, en aquel entonces un cacique texcocano llamado Carlos Ometoxtli Chinchimecatecutli. ¿Quién era este personaje? Bueno, entonces sabemos ya que evidentemente era hijo de Nezahualpili, era nieto de Nezahualcóyotl, bautizado en la fe cristiana, en la fe católica como Carlos, ¿sí? Este proceso es muy interesante porque de alguna manera nos va a dar los primeros indicios de que evidentemente, si bien algunos indígenas adoptaron la fe católica, pues hubo otros que sí la adoptaban, pero de día eran católicos y en la noche seguían practicando su fe, ¿no? Sus creencias al final del día, y eso hay infinidad de documentos y fuentes que así lo refieren, ¿no? Don Carlos fue un ejemplo de eso. Entonces tenemos aquí evidentemente que Zumárraga inicia el proceso contra él en 1539 justamente por idólatra, de acuerdo a la concepción de Juan de Zumárraga, y por no querer renunciar a su antigua fe, y aparte incitar a sus allegados, a sus familiares, a que desconocieran la fe católica, ¿no? Entonces, por esta situación es aprendido. Aquí hay que hacer un paréntesis. Es aprendido en 1539, pero evidentemente Fray Juan de Zumárraga no lleva a cabo el procedimiento como debió de haberse hecho, ¿sí? Hay anomalías, y esto lo sabemos ahora por el estudio que realizó Luis González Obregón en 1910, una revisión de 2009, justamente de este proceso, ¿sí? Se echó un clavado literalmente en el Archivo General de la Nación para extraer justamente la fuente de este proceso. De alguna manera sabemos ahora que, como les repito, no se llevó a cabo el proceso como debería haber sido, ¿sí? Entre otras cosas, testificaron demasiadas personas en contra de Don Carlos, se le confiscaron inmediatamente los bienes, hubo ciertas anomalías que no se debieron de haber llevado a cabo. Sin embargo, al final del día es apresado en 1539, es enjuiciado, encontrado culpable de idolatría, y evidentemente esto se va a dar, va a derivar en que va a ser relajado a plazo secular y va a ser quemado vivo, ¿no? en la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Eso ocurrió el 30 de noviembre de 1539, ¿no? Entonces, aquí viene algo muy interesante también. Dentro del proceso se puede saber que Don Carlos renunció a la misericordia que de algún modo le otorgaba la Iglesia, ¿no? Él siempre se mantuvo firme en sus convicciones, aceptó el bautismo porque no le quedó de otra al final del día, pero él siempre hasta el último día de su vida, inclusive estando en el cadalso, se mantuvo firme. No quiso recibir misericordia de parte de la Iglesia, y el deceso vino con él en las llamas, ¿no? Y justamente este caso es muy interesante porque a partir de él se va a dar una situación que le costó el trabajo como inquisidor a Fray Juan de Zumárraga. En este caso, el inquisidor general de España, que en ese momento era Juan Pardo de Tavera, se entera del caso, destituye a Zumárraga como inquisidor general de México, y evidentemente esta noticia llegó a oídos de la
corona en España, y se da una situación que establece que en la ley 35 de la compilación de las leyes de Indias, de ahí, de este caso en adelante, se estableció que los indígenas quedaran fuera justamente de la competencia inquisitorial. Ya la Inquisición como tal ya no podía juzgarlos, ya no podía procesarlos, y evidentemente se crea un aparato completamente distinto para que pudiera llevar a cabo problemas o procesos que tuvieran que ver con la fe de los indígenas. Eso, a partir de aquí se crea el Provisorato General de Indios, que justamente se va a encargar de cuestiones de fe, de dogma, pero ya propiamente para indígenas, ¿no? Entonces, este caso es interesante porque a partir de aquí, pues ya hay un cisma de la Inquisición para con los indígenas. Podían procesar a mestizos españoles, mulatos, etcétera, etcétera, otro tipo de castas, ¿no? Entonces, esto es muy interesante también de hacer notar. Posteriormente, bueno, ya después de este episodio de Inquisición episcopal que ya les comentaba, viene ya propiamente la instauración oficial de la Inquisición en la Nueva España, ¿no? Esto se da en el año de 1571 con Pedro Moya de Contreras. Aquí vale hacer también una aclaración. Pedro Moya de Contreras llega así como Inquisidor General de México, es el primero de hecho, pero también llega como virrey. Entonces imagínense ustedes la capacidad y el poder que tenía este personaje. Estamos entendiendo que es la autoridad civil y la autoridad religiosa. Sabemos, y esto está más que confirmado, que la Iglesia Católica regulaba las costumbres, la moral y la fe, evidentemente, en la etapa novohispana, ¿no? Entonces, imagínense el poderío con el que llegó este personaje a la Nueva España, ¿no? Evidentemente se dota ya de un aparato burocrático muy similar al que se dotó en España con Fray Tomás de Torquemada. Sí, evidentemente, yo les comentaba que ya hay cargos, inclusive algunos con paga, ¿no? dentro de esa Inquisición, dentro de este tribunal, mejor dicho. Igualmente va a haber familiares, calificadores, fiscales, barberos, verdugos, inquisidores generales, etcétera, etcétera, ¿no? Es todo un aparato que va a empezar de alguna manera a proceder justamente, como en el caso de España, primero en contra de herejes, ¿no? Es decir, ahorita vamos a ver cuáles son estos términos en particular. Y bueno, yo les decía ahorita que aparte del aparato burocrático que se instaura con este tribunal en Nueva España, también ya tienen un procedimiento definido, es decir, van a tener manuales los inquisidores para poder proceder en contra de los reos o los presuntos culpables de los distintos delitos, ¿sale? Dentro de este procedimiento definido ya también se tocan tres artefactos de tortura. Entre ellos está el potro. El potro es este que se encuentra en la parte inferior, en la parte derecha. El potro era una plancha de madera, como lo pueden ver en la imagen que está acá atrás. Un potro que se amarraba al reo de las extremidades y se le daba, evidentemente, el verdugo a través de una polea se estiraba lo más que pudiera, lo más que resistiera, ¿no? La toca, que era un instrumento también, esta la podemos ver en la parte superior derecha. La toca era una tela una franela, una tela que se colocaba en la boca del reo y a través del cual se le vaciaba agua. Evidentemente el peso del agua hundía la tela, llegando muchas veces hasta la tráquea y provocando arqueas, ¿no? Inclusive ahogamiento en el reo. Y posteriormente el garrote, que el garrote es un poquito más conocido, que es el que se encuentra en la parte superior. El garrote, pues, evidentemente, era un palo de madera, con justamente una especie de tornillo con punta. Justamente se colocaba el reo de esta manera, sobre el palo, se le amarraba del cuello y a manera de palanca, empezaba a hacer palanca el verdugo y evidentemente hacía presión sobre las cervicales. Este aparato se utilizaba ya para la relajación en algunos presos, vamos a ver un ejemplo más adelante, pero también se utilizaba para tortura. Evidentemente había aquí reos que si se les daba misericordia, como lo decía la Iglesia Católica,
se les daba misericordia y podían morir a través de este aparato, ¿no? El garrote. Estos tres aparatos, el potro, la toca y el garrote, fueron los tres únicos que se instauraron en Nueva España, ¿no? A diferencia de la Inquisición europea, ¿no? Que sí tenía una gran variedad de artefactos de tortura. Aquí nada más se establecieron esos tres. Se conocen esos tres, evidentemente sí, la hoguera, aunque no es un artefacto del fuego, pero evidentemente pues también es un medio de muerte, ¿no? Les comentaba también que este tribunal ya con un procedimiento definido, con manuales, con un aparato burocrático, empieza a operar, y esto se da sobre delitos que tienen que ver con la fe, que es la herejía, entendiendo la herejía como cualquier dogma distinto al cristianismo. La blasfemia también se castigaba muy cruelmente, que es decir, cualquier expresión soez para referirse a cosas sagradas. La hechicería, es decir, conjuros, maleficios, etcétera, etcétera. La superstición también era un delito contra la fe que se perseguía mucho. ¿Qué entendemos por superstición? Bueno, pues la adivinación y la quiromancia para lograr hechizos o algún efecto de ese tipo. La brujería, también entendiéndola desde el concepto occidental, es decir, algún culto demoníaco, también era muy perseguido. La magia, es decir, la astrología y cosas quirománticas de ese tipo. Y por supuesto los fingimientos místicos, es decir, los alumbrados, ¿no? Este tipo de casos se daba sobre todo en monjas de clausura, o monjes de clausura también, y en algunos sacerdotes, ¿sí? Que eran los alumbrados los que fingían o según ellos tenían alucinaciones o contacto, hablaban justamente con Dios o con algún personaje de la corte celestial, ¿no? Entonces eso también era castigado de alguna manera. Estos delitos que les acabo de comentar son delitos contra la fe, pero también la Inquisición perseguía delitos contra la moral. Recuerden que la Iglesia Católica era la que regulaba justamente costumbres y moral en la época de España. ¿Cuáles eran estos delitos contra la moral? Bueno, primero que nada eran las proposiciones, que es decir, cualquier persona en la calle, civil o religiosa, que dijera expresiones como, por ejemplo, la simple fornicación no era pecado, o expresiones de ese tipo, blasfemias, automáticamente era procesado, ¿no? Evidentemente, tienen que tener tres denuncias, es decir, Josué dijo esto, escuché que dijo esto, y corroborado por otras dos personas. Con esas tres denuncias automáticamente podía ser aprendido y se utilizaba el proceso, ¿sale? Entonces, bueno, aquí es algo, esto es importante de hacerlo notar. Otra de los delitos contra la moral es la solicitación. Este delito también fue bastante recurrente en los 3 siglos del virreinato novohispano. ¿Y qué era la solicitación? Bueno, cuando un cura confesor solicitaba favores sexuales o enamores a alguna de sus confesoras, también podía ser juzgado, ¿sí? Evidentemente, de acuerdo a sus 3 denuncias, automáticamente el religioso era apresado y se iniciaba el proceso, ¿no? Entonces, la bigamia también era muy castigada. La bigamia no requería como tal de sentencias tan graves, ¿no? Por lo regular sabemos de casos de bigamia que tenían que ver nada más con azotes, destierro, se le confiscaban los bienes si tenía el rey, y con eso bastaba, ¿no? Evidentemente pensan evitarlo, y bueno, eso era todo, ¿no? Pero por ejemplo las proposiciones y la solicitación sí eran delitos bastante o fuertemente castigados, ¿no? Y bueno, pasamos ahora ya al siglo XVI. Voy a ejemplificar este siglo con un caso bastante interesante, un proceso que se le sigue a Pierre Sanfroy. Pierre Sanfroy fue un corsario francés capturado en Yucatán alrededor de 1572-73. Este personaje, y bueno, lo que quiero, aparte de darles información sobre este caso, sobre este proceso, es ver cómo dentro de la cámara de tortura de las cárceles de la Inquisición, justamente la tortura fue un instrumento, o tal vez el más notable, o el más utilizado para extraer confesiones. A lo mejor el rey pudo haber sido inocente, pero de acuerdo justamente a cómo quedaba después de las torturas, evidentemente confesaban lo que no habían hecho, ¿no? Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo muy presente, ¿no?
Les comentaba entonces que Pierre Sanfroy fue un corsario francés, fue capturado en Yucatán, fue capturado primero por la piratería, por el pillaje, trasladado a la Ciudad de México, empieza su proceso y se dan cuenta que Sanfroy era luterano, ¿no? ¿Cómo se dieron cuenta? Evidentemente, pues de acuerdo al sistema de tortura que padeció, es decir, 4 vueltas al potro, lo estiraron lo más que pudieron, y este caso está en el Archivo General de la Nación. Si están interesados, les paso al final de la plática, les paso la referencia. 4 vueltas al potro, 4 vueltas de garrote, es decir, no fue muerto por garrote, pero sí le dieron lo más que pudo del verdugo. Se le arrojó 2 veces agua por medio de toca. Imagínense ustedes vamos a decirlo así, la desesperación de este pobre hombre, ¿no? Y no conforme solamente con haberle dado este tormento, como se le llamaba, todavía recurrieron a una segunda vuelta, y en esa segunda vuelta pasó por todos los aparatos que les acabo de mencionar, y evidentemente terminó por confesar su dogma luterano, ¿no? Recordemos que los luteranos, los calvinistas, es decir, todas las fees distintas a la cristiana, pues eran perseguidas gravemente, ¿no? Incluso las sentencias eran las más altas y las más graves. En el año de 1574 se da un auto grande de fe en la Ciudad de México. En ese auto fue relajado a brazo secular, es decir, por su confesión en el tormento como hereje luterano, se relaja a brazo secular y muere justamente en la hoguera, ¿no? La imagen es meramente ilustrativa, no corresponde precisamente a la de Pierre Sanfroy, nada más era para que se dieran cuenta en el momento de la tortura, para extraer la confesión, lo que justamente los personajes que podían estar, ¿no? Particularmente en un proceso de Inquisición, cuando se llevaba a cabo la tortura o el tormento, por lo regular estaba 1 o 2 verdugos, depende del aparato al cual se iba a poner al reo, el inquisidor, un escribano y un médico. Eran por lo regular las personas que estaban dentro de la cámara de tortura en el momento en que se le daba tormento al reo. Bueno, para el siglo XVI, en Nueva España se llevan a cabo 2 autos grandes de fe. Aquí vale hacer un paréntesis. Dentro de los 300 años de vigencia del gobierno virreinal, solamente autos grandes se tiene conocimiento de 5, ¿sí? Autos grandes de fe, es decir, donde concurría prácticamente toda la sociedad hispana, civil y religiosa, pero evidentemente dentro del edificio de Inquisición se daban autos particulares de fe, ¿no? Que no ameritaban un espectáculo tan grande, ¿no? En el siglo XVII, en el año de 1649, se da un auto de fe, el que llaman el auto grande de fe. Gracias a una crónica del padre jesuita Matías de Bocanegra podemos saber santo y seña de ese auto grande de fe. Él se dio a la tarea de justamente describir en esa crónica todo lo sucedido desde que se da en las cárceles del edificio de Inquisición, desde que se les hace saber a los reos, justamente cuando van a ser procesados, todo ese tiempo hasta que se da justamente el día del auto de fe, ¿no? También, evidentemente, en este auto grande de fe, ¿no? ¿Va a regresar? Sí, está. En este auto grande de fe de 1649, vale la pena hacer aquí unas anotaciones. El mayor delito que se persiguió en ese auto desde 1649 fue la herejía, ¿no? Recordemos que era justamente el delito con mayor peso de la Iglesia Católica perseguir, ¿sí? No había tolerancia religiosa. Hubo un total de 107 reos procesados por distintos delitos contra la moral y contra la fe, pero de esos 107 reos procesados, 106 fueron judíos y solamente hubo un luterano, ¿sí? De esos 107 reos en total, 13 fueron relajados a hoguera, es decir, no se libraron de morir en la hoguera, y de estos 12 se arrepintieron en el último momento. Sin embargo, se les dio muerte por garrote para posteriormente prenderles fuego, ¿no? Entonces, estamos hablando aquí que si ya estando con el cadalso te llegabas a arrepentir,
abjurabas, evidentemente, la iglesia te daba misericordia, muerte por garrote, pero aún así tenías que ser quemado, tenían que ser quemados tus restos, ¿no? Aquí el caso, les comentaba hace unos segundos, que solamente un luterano, ¿sí? Que él sí no se salvó de morir justamente en la hoguera. Su nombre fue Tomás Treviño. Él sí murió quemado vivo por pertinacia y rechazó completamente la misericordia que le otorgaba la Iglesia Católica, y hasta el último momento decidió rechazarla y murió en su dogma, ¿no? En su dogma luterano, ¿no? Evidentemente, como les comento, hay que contextualizar siempre a los personajes. Y bueno, justamente el caso de Tomás Treviño es muy interesante porque él se mantuvo reacio a la misericordia que le otorgaba la iglesia, pero también era en este sentido motivo de retar a un aparato tan importante, ¿no? Como lo fue la Inquisición, ¿no? Y bueno, eso es para el auto de fe de 1649. El auto de fe de 1659, es decir, 10 años después, también vale la pena aquí hacer una aclaración. También contamos con una crónica. En este caso, la crónica es de. Ahorita les digo. Ahorita les doy el nombre del fraile. Aquí está. En 1659 se da el segundo auto de fe grande del siglo XVII. El personaje que les digo que relata igualmente como Matías de Bocanegra, el de 1649, se llama Rodrigo Ruiz de Cepeda. Aquí es interesante mencionar este personaje porque él era un miembro del aparato burocrático inquisitorial. Él era fiscal del Santo Oficio. Entonces se da la tarea en ese auto de 1659 de elaborar una descripción, una crónica de todo lo sucedido, ¿sí? Al igual que Matías de Bocanegra lo hizo en el de 1649. Bueno, esto es interesante, también les doy la referencia si alguien está interesado en conocerlo. Se puede consultar en internet, ahí está en digital, es una gran ayuda. Y en este auto de fe de 1659 hay dos casos que les quiero exponer. Antes de entrar a justamente exponer estos casos, me gustaría decir que en este auto de 1659 se procesaron en total 33 reos por distintos delitos. De estos 33, 8 fueron relajados a brazo secular, es decir, murieron en la hoguera, solamente 2 por judaizantes y 6 alumbrados. Les comentaba hace unos minutos que los alumbrados holísticos eran estas personas religiosas, hombre o mujer, que tenían revelaciones, alucinaciones o experiencias místicas con santos, con Cristo. Evidentemente esto no era bien visto por el aparato inquisitorial, y bueno, también murieron relajados, ¿no? Estas 6 personas y 2 por herejes judaizantes. Vamos a contextualizar uno de los casos, el proceso de Diego Díaz. Diego Díaz fue un portugués judaizante. Aquí vale la pena hacer una información o mostrarles una información. 10 años antes, en el auto de 1649, Diego Díaz fue reconciliado, ¿sí? ¿A qué me refiero con este término? La reconciliación venía cuando tú como reo abjurabas, reconocías que sí, evidentemente habías cometido un delito contra la fe, en este caso, y la iglesia te otorgaba misericordia y podías, de acuerdo a la carga de pruebas, podías evidentemente librarla, ¿no? De algún modo, se te otorgaba misericordia, ¿no? Se te reconciliaba nuevamente y se te aceptaba en el seno de la Iglesia Católica nuevamente, ¿no? Entonces, en 1649, Diego Díaz es reconciliado con la Iglesia Católica, pero desafortunadamente inician proceso contra él, se dan cuenta que vuelve a la ley de Moisés, vuelve a ser judaizante, y automáticamente este personaje pasó a ser relapso. Los relapsos eran los que reincidían en delitos contra la fe y ellos automáticamente ya no libraban la hoguera. Automáticamente eran procesados y relajados a brazo secular para morir en la hoguera. Entonces, eso le pasa a Diego Díaz. Sus confesores hasta el último momento ya están en el cadalso, no lograron persuadirlo de cambiar su decisión de dogma. Aquí vale la pena hacer
un comentario que se ve en la crónica que ahorita les comentaba. Ya estando en el cadalso, un religioso se le acerca a Diego Díaz con una cruz, evidentemente religioso, y le dice: Diego, aquí está el remedio para tu salvación, para la salvación de tu alma. A lo que él le dice, responde tajantemente que se apartara, que un palo, una simple cruz no iba a salvar a nadie. Evidentemente, bueno, ¿no? Conocemos el destino de este personaje. Y otro caso, un proceso también interesante, es el de Francisco López de Aponte. Él fue procesado por alumbrado. Este personaje, López de Aponte, fue un portugués que llega a la Ciudad de México procedente de La Habana. Él tenía fama de curandero, imagínense ustedes, ¿no? La carga que traía ahí social. Empieza a tener fama entre la sociedad novohispana en la Ciudad de México y de regiones cercanas. Llega a oídos del Santo Oficio su fama como curandero, lo apresan y evidentemente, pues bueno, conocemos cuál es su destino, ¿no? Aquí lo interesante del proceso de Francisco López de Aponte era la resistencia que tenía para la tortura, ¿no? para el tormento. En un documento que se encuentra en el Archivo General de la Nación, se da justamente todo este proceso, su proceso bien definido, bien redactado, y menciona que el escribano en este caso, que es quien redactaba el proceso, que estuvo 2 veces en tormento, es decir, en la cama de tortura, y las 2 veces nunca pudieron extraerle confesión. Imagínense la resistencia física que tenía este personaje. Evidentemente, esto extrañó mucho a los inquisidores, al propio verdugo lo extrañaba demasiado, y decía como una persona, con todo el tormento que se le da a través de los aparatos, de los artefactos de tortura, cómo se mantiene reacio, ¿no? Es decir, tiene mucha resistencia o tiene algún pacto con alguna entidad sobrenatural. El detalle aquí, lo que quiero hacer notar, es que también hubo muchos reos que mostraron de alguna manera resistencia, que mostraron al final del día, que tuvieron esa parte, ¿cómo llamarlo? Pues sí, que retaron al final del día a un aparato burocrático y con tanto poderío como lo fue la Inquisición, ¿no? Evidentemente, las 2 veces que estuvo en la cámara de tortura, salió por su propio pie, a diferencia de otros reos que se les daba tormento y que tenían que ser literalmente sacados en camilla y llevados a su celda. Este personaje salió las 2 veces que estuvo en la cámara de tortura, salió por su propio pie. No se le dio misericordia porque tampoco la aceptó. Eso se ve en su proceso también, se sabe a través de su proceso. Y aquí también vale la pena nuevamente esta parte de retar un aparato tan poderoso como la Inquisición, ¿no? Gracias a la crónica que les comentaba, también ya estando en el cadalso, prácticamente en la hoguera, se le acerca un religioso a tratar de lograr su confesión, y con esta, pues evidentemente misericordia, para que pudiera morir por garrote y evidentemente después quemado por fuego. Se le acerca el religioso y le dice que, pues bueno, pronto iba a ver si verdaderamente existía el cielo o se iría al infierno. Este personaje, Francisco López de Aponte, ríe y le dice: bueno, yo prefiero irme al infierno, porque ahí va a haber seguramente muchos amigos con los cuales pasarla bien, ¿no? Entonces, de esta manera, imagínense la expresión del religioso, ¿no? O sea, fue inmediatamente: vamos, ya no hay remedio con este personaje, ¿no? Entonces, estos 2 casos son interesantes porque, pues como les comento, ¿no? O sea, son personajes que mantuvieron su dogma, su fe intacta, ¿no? Más allá del tormento que se les dio, más allá del proceso de la confiscación de bienes, etcétera, etcétera, de todas las, de alguna manera, vejaciones que padecieron por ser reos del Santo Oficio. Pues bueno, ellos mantuvieron hasta el último día de sus vidas intactos, ¿no? En materia de fe. Vamos a pasar ahora ya al siglo XVIII. El siglo XVIII, evidentemente, tuvo una disminución de casos en cuanto a procesos inquisitoriales se refiere.
Sobre todo ya no hubo tanto procesos contra delitos de la fe, sino más bien contra la moral novohispana. Probablemente sí, las teorías humanistas, de la ideología y el pensamiento ilustrado que se implanta ya en el siglo XVIII, seguramente tuvieron que ver con este relajamiento de las costumbres, ¿no? Es claro, eso está más que probado. Aquí, bueno, por eso es que seguramente se da esta disminución en procesos. Ya no encontramos autos generales de fe para el siglo XVIII, autos grandes ya no los hay. Ya los hay menores, inclusive les comentaba hace unos momentos, que serán autos particulares, pero ya serán al interior del edificio de la Inquisición. Pero aquí viene algo interesante. En el siglo XVIII se da una mayor actividad del provisorato de indios. Recuerdan que hace unos minutos les comentaba que se da un cisma, una separación en la Inquisición de Zumárraga, donde ya no pueden ser juzgados los indígenas por la Inquisición general, ¿no? Para ellos se les asigna un tribunal, se les instaura un tribunal nuevo que se llamaba Provisorato de Indios y Chinos del Arzobispado de México, ¿sí? Este tribunal, este provisorato, se encargaba justamente de procesar a los indígenas que cometían evidentemente faltas contra la moral particularmente y algunos más contra la fe. No se les quemaba, tampoco es algo que la leyenda negra también se ha encargado de gestar. No se conocen procesos de indios quemados ya como provisorato de indios, ¿no? O sea, sí recibían fuertes castigos, la mayoría eran azotes, cárcel, pero bueno, no pasaba de ahí, ¿no? La imagen que ustedes están observando corresponde a la pintura del siglo XVIII justamente. Es un auto de fe para indios que se llevó a cabo en 1716 en el pueblo de San Bartolomé, Oxtotepec, actualmente Toluca, ¿sí? En la imagen, en la parte superior, de la imagen pueden ver, bueno, se sabe que estuvo evidentemente como provisor de indios o naturales. En aquel entonces era Juan Ignacio de Castoreña y Ursúa, y evidentemente pues parte de su aparato burocrático, eclesiástico, autoridades civiles. En la parte central vemos que hay 6 reos. Ya traen su San Benito, su capirote, o cono que se les ponía sobre la cabeza, y sabemos que de estos 6 reos, 2 de ellos fueron mujeres, ¿no? Lo que se sabe de este auto de fe para indios es que se les procesaron por delitos contra la moral, es decir, delitos no graves considerados por la Iglesia Católica para ese tiempo. Y pues bueno, esto nada más era modo de ejemplificar un poquito de cómo operaba este provisorato de indios, ¿no? Evidentemente, vamos a pasar ya al siglo. Bueno, ya con esto finalizamos el siglo XVIII. Sabemos que para 1820 el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición prácticamente acaba sus funciones. Obviamente, en los primeros años del siglo XIX, con la causa de independencia, sabemos de los procesos que se imputan a Miguel Hidalgo, a José María Morelos por infidencia, es decir, por ser infieles a la corona, pero ya van a ser cada vez menos, ¿no? Al final del día, hasta que en 1820, repito, este tribunal desaparece por completo. Aquí, bueno, a modo de resumen, un poquito y también para ya no ir tanto con esta leyenda negra, ¿no?, que se nos ha gestado a través de muchos años a estas generaciones. Como les comentaba hace unos momentos, en los 300 años, prácticamente 300 años de gobierno virreinal, solamente hubo 5 autos generales de fe grandes, ¿no?, de los que se conocen. De 1574, donde se sentenciaron a 71 condenados, de 1596 con 68 condenados, ya en el siglo XVII de 1601 con 124 condenados, el grande de 1649 con 109 condenados y el de 1659 con 33 condenados. Estos condenados no todos eran relajados a brazo secular para Miguel Lovera, eran múltiples los delitos por los cuales fueron sentenciados, ¿no? Desde delitos contra la fe, evidentemente, hasta delitos contra la moral, que como les comento no pasaban de azotes o el destierro por cierto tiempo,
confiscación de bienes, eso sí, quienes los tuvieran automáticamente la iglesia confiscaba una vez que eras denunciado. Y bueno, de todo este total, evidentemente, son 405 condenados en estos 300 años. 126 sí fueron relajados a brazo secular para morir en la hoguera. De estos 126, 34 fueron en persona, ¿sí? O sea, así lo establecieron, y 92 en estatua. ¿A qué me refiero con ser relajados en estatua? Muchos de ellos, los procesos eran muy largos, a veces muchos años pasaban encarcelados. Muchos morían en el tormento o morían en las cárceles, ¿no? Por causas naturales o por las heridas causadas por el tormento. Lo que sí hacía la Iglesia Católica era que una vez que se le encontraba culpable vivo o muerto, evidentemente sus huesos o la estatua que representaba este reo era quemada, ¿no? Ya el cuerpo ya había muerto, pero el alma todavía para la Iglesia Católica estaba viva, ¿no? Y había que purificarla a través del fuego, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte es todo, ¿sí? Nada, me gustaría hacer aquí algunas aclaraciones, algunos conceptos que son importantes también para entender el operar justamente del Tribunal del Santo Oficio, ¿no? Por ejemplo, en las sentencias, no todos, como les comento, todos tienen que morir en la hoguera, ¿no? Algunos recibían azotes, cárcel, destierro, ¿no? Pero, por ejemplo, los que abjuraban, la abjuración, hay un término muy coloquial, referido por los investigadores, la abjuración de Levi, cuando un reo abjuraba, o se le abjuraba de Levi más bien, lo hacía porque no se le encontraban pruebas suficientes, eran leves en este caso, no se le encontraban pruebas suficientes, entonces abjuraba de Levi, o sea, es decir, se retractaba de su anterior fe y se reconciliaba con la Iglesia Católica. La abjuración de Vehementi, esto sí era un poquito más complicado porque sí se encontraban delitos, bueno, pruebas en este caso para ser procesados, abjuraban de Vehementi, se le llama así. Evidentemente algunos sí eran reconciliados, la mayoría eran reconciliados, pero aquí pasaba algo interesante, que si años después de su abjuración, ya sea de Levi o de Vehementi, se les volvía a procesar o se les volvía a denunciar, automáticamente pasaban a ser relapsos y si ya no libraban la hoguera, ¿no? Era automáticamente. Ese relapso implicaba morir quemado, ¿sale? Entonces, en este caso, bueno, con estos conceptos, evidentemente yo termino mi participación. Si tienen algún comentario, alguna duda, pues estamos para Muy interesante. Gracias. Perdón, Sí. básicamente, ¿en dónde se realizaban estos juicios? O sea, había lugar físico aquí en la Ciudad de México. Físicamente, por ejemplo, para los primeros, esta Inquisición monástica, la primera Inquisición que se instaura aquí en la Ciudad de México, que es monástica, los primeros juicios se establecían dentro podría ser dentro de iglesias, ¿sí? Ya recuerda que les dije que en este caso esta Inquisición monástica recae particularmente en frailes franciscanos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de Fray Juan de Zumárraga, la sentencia se da en el edificio de Inquisición, pero ya justamente se ejecuta en la Plaza del Volador, en la Ciudad de México, en el centro. Posteriormente, ya cuando se instaura el Tribunal del Santo Oficio en 1531, ya se va a pasar al costado poniente de la Alameda, a un costado del Templo de San Diego, actualmente. Ahí estaba el quebradero de la Inquisición. Pero ya como tribunal, a partir de 1571 en adelante. Una pregunta. Esos instrumentos de tortura. Ajá. Que nos han presentado las composiciones y todo esto, de que ha estado, ¿existieron o nada Sí. más es así como? Sí. No, sí se tiene registro, ya han existido. Sí, Existieron en Europa, particularmente. Aquí en Nueva España, como les comento, son estos tres: el potro, la toca y el garrote. Allí en Europa sí
en Europa sí existieron este tipo de instrumentos crueles, hay que decirlo, evidentemente, pero a través de ellos también hay que contextualizarlos. La Iglesia Católica necesitaba, en este caso, de impactar. Esto lo contextualizó en su tiempo. Ahorita, evidentemente, ya nos parece extraño, ¿no? 500, 600, 700 años. Pero sí, lo que la Iglesia trataba justamente con estos artefactos, pues sí, evidentemente era ver el poderío que tenía, ¿sí? Y utilizar estos instrumentos para, pues sí, al final del día perjudicar, ¿no? Porque aquí también vale la pena hacer una aclaración. En la historia de la Inquisición, el 95% de los procesados eran inocentes. Solo el 5% fueron encontrados culpables. Bastaba que les digo porque hicieran 3 denuncias porque me caías mal, automáticamente. Y te encontraban algo. Muy pocos fueron los que la libraron. Económicamente con la confiscación de bienes. Si el reo las tenía, era un ingreso importante, ¿no? Para la Iglesia Católica. Pero bueno, entendamos esto también, o sea, no hay que contextualizar las instituciones, ¿no? Evidentemente el poderío de la Iglesia Católica en aquellos tiempos pues era brutal, ¿no? Se tuvieron que hacer este aparato pues justamente como su brazo derecho, ¿no? Para evidentemente mostrar la intolerancia que ellos mostraban, ¿no? La intolerancia religiosa, no había más, no permitían otro dogma distinto al de ellos, ¿no? ¿Cuál misericordia? Al final ellos tenían un concepto distinto, ¿no? Sí. Al que entendemos actualmente, ¿no? Pero siempre es importante como historiadores, como investigadores, sí contextualizarlo, ¿no? Porque se ha creado una leyenda negra que sí, evidentemente hubo por el porcentaje que ahorita les comentaba, ¿no? Sí, evidentemente estos castigos nos parecen a 500 o 600 años pues crueles hasta cierto punto, hay que decirlo, ¿no? Pero en ese momento era lo más normal. Hay que entender eso también, ¿no? La Iglesia Católica actuaba de acuerdo a cómo entendía su realidad, y eso se nos olvida a veces a los investigadores, ¿no? Ya lo satanizamos, lo vemos cruel, pero bueno, creo que hay que contextualizar, ¿no? Siempre. Exactamente. Gracias. Pues agradecemos a asistencia, que aunque poquita, pues fue una plática de lo más interesante, y sí, sí se aclaran muchas cosas, porque como lo dices, sí, siempre pensamos en la Inquisición como algo malo, y que bueno, quién sabe cuántos que dicen, los que menos estuvieron en la Inquisición, pero en otras cosas. O sea, sí, muy interesante, agradecemos mucho. Asistencia de todos, acuérdense de circular el cartel, de viva voz estamos anunciando. Hoy fue un día especial, hubo bastante menos gente que la vez pasada, no sabemos por qué, pero bueno, así es México. Pero de todas maneras muy interesantes las dos pláticas, muchísimas gracias, y damos todo reconocimiento. También para que lo recuerden. Ya saben, el próximo, ya estamos en septiembre y ya empezamos a hacer la calendarización para el año que entra, ¿sí? Para que si tienen proyectos o amigos que quieran participar, pues se abre la convocatoria. Para la próxima, que es el 19 de septiembre, va a haber una persona que ahorita no tengo sus apellidos totales, se llama Paola, y va a hablar sobre máscaras mortuorias, memoria visual. Y bueno, en México hay preciosidades en máscaras mortuorias. Es una prueba, son de bonitas, ¿no? Hablamos de la muerte también con mucho gusto. Pues muchísimas gracias, que tengan ustedes por la tarde, por el rico, por el provecho. Gracias. Aquí nos vemos.